Bien, continuamos con esta entrevista con Daniel Toribio. Daniel fue ministro de Hacienda y fue secretario de Finanzas, como se llamó también en su tiempo, administrador del Banco de Reservas, profesor universitario. Él, además de es el titular de la Secretaría de Economía del Partido Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en esta situación? ¿Qué es lo que se impone para lograr que lleguemos al proyectado 5%? Porque si seguimos creciendo y si siguen sectores quebrándose y sigue toda esta situación, entonces lo que se va a ahondar más el percance económico y por ende el impacto social que eso entiende. Mira, hay una cosa que tiene que estar clara. Tenemos que enfrentar la pandemia y hacer las inversiones en salud que haya que hacer. O sea, el tema, la vacuna tiene que venir, tenemos que vacunarnos todos, y eso en el área de la salud. Yo pienso que en esa parte el gobierno está tratando dentro del marco de lo posible, de conseguir esa vacuna, porque lo que pasa es que la vacuna hoy en día es un bien muy demandado, Sí. y por lo tanto hay una competencia en el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió es que la India dijo en algún momento, yo no sé qué impacto va a tener eso, que las vacunas que se hacían en la India se tenían que quedar en la India. Y Así yo es. creo que ahí estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca y Sí. Oxford. Sí. Y no se está claro todavía si AstraZeneca y Oxford van a poder traernos la vacuna. Ojalá que sí. Claro, claro. Pero lo que yo leí fue que la India dijo hasta que no haya un indio sin vacunar, Ay. hasta que no haya indios sin vacunar, no puede salir de aquí. Pero Y eso es hasta entendible para ellos. Desde claro, el no, punto no, de y si yo vista. fuera indio igual lo hiciera, o Sí. sea, tampoco voy a estar discutiendo el tema. Ahora, lo que sí digo, se está haciendo esfuerzo, veo que están por comprar de Pfizer, están por llegar a acuerdo con otro, por lo que hay que llegar a acuerdo con todo, cualquiera que Claro. pueda comprar eso. Yo vi que, por ejemplo, Canadá que ha comprado tantas vacunas para vacunar 10 o 15 veces su población, o sea que no la puede vacunar las dos dosis varias veces, Sí. pero ha comprado porque es un país rico y Así ha es. comprado. No, y Sí. además, sí, sí. Y puede dar el dinero adelante Así también. O es, sea, así. yo pienso que en la compra de vacunas hay cierto nivel de piratería también, Sí, así. donde el país con más dinero es el que Claro. más puede comprar. Pero yo creo que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. En el lado económico, que tal vez un poco lo que más me preocupa, el gobierno está en la obligación de hacer inversiones. Nosotros entendemos que tiene que hacer obras infraestructurales. Ya. Construir. ¿Y por qué la importancia? Porque es que la construcción tiene un impacto en la economía más allá del monto de la inversión. Así es. O sea, impacto en el empleo, impacto en el Producto Bruto Interno en general, impacto en la visión de la economía. Entonces, ahora, esto, por ejemplo, yo creo en la inversión público-privada. El gobierno está centrando su tema en la inversión, pero yo quiero que la gente del gobierno entienda lo siguiente. Eso es un proceso. Eso es un proceso muy delicado, además, por el nivel de transparencia con que las cosas tienen que hacerse, porque requieren eficiencia, participación de muchos actores, y eso requiere tiempo. Si hay que hacer la inversión, hay que hacerla ahora. Y eso tiene que hacerse con recursos del gobierno. El gobierno tiene que buscar los recursos necesarios para iniciar las obras infraestructurales. Ya después en el camino, si se hace necesario hacer una alianza público-privada, se hace la alianza Pero que el público-privada. gobierno arranque. Pero que ese es mi criterio. El gobierno tiene que arrancar ya en todos los frentes, de manera tal de que esto impacte en la economía de manera general. Nosotros pensamos que si esto se hiciera, podría tener un impacto favorable en la economía dominicana. O sea, es un error diluirse en muchos frentes. O sea, hay que coger
desde mi punto de vista, si me tocara a mí tomar la decisión, no vamos a diluir, vamos a coger un frente. Claro. Y a partir de este momento vamos a arrancar con fuerza. Yo entiendo que el gobierno estas cosas puede hacer. Es más, recientemente se organizó un debate, una discusión de si el gobierno, si el déficit fiscal fue de menos 7.7 o menos 9 puntos, sí, que si el gobierno no lo gastó. Yo creo que esa es una discusión retórica desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si el gobierno dejó de gastar 70.000 millones de pesos al 31 de diciembre, pudo haber gastado el día 1 de enero y hubiese terminado con un déficit de menos 7.7, pero lo hubiese gastado. O sea, una discusión retórica. Lo más importante es que si ese dinero se consiguió y se autorizó el financiamiento, que se utilice ahora en hacer obras infraestructurales. Ese dinero que se habría economizado, que se arranque con un programa agresivo de obra de infraestructura. De obra de infraestructura. Yo pienso que si hace eso, comienza a haber un cierto nivel de respiro en la economía. Comienza a haber demanda de cemento, de trabajadores, del que vende la comida en el trabajo, del plomero, del albañil. O sea, esa es una imagen un criterio que nosotros estamos sosteniendo en este momento. Ya después habrá momentos para hacer otras cosas, pero en este momento eso es lo central. En su más reciente intervención, el presidente de la República habló de un gran acuerdo para un tema de cierta apertura de la economía, y vi que, bueno, que el presidente de su partido, el doctor Leonel Fernández, habló de que, bueno, está de acuerdo con que haya una especie de unidad nacional en ese sentido. El tema sigue siendo que hay una variable que no se controla. O sea, ahora mismo estamos en el pico más alto de las infecciones del coronavirus, de las hospitalizaciones, unidades de cuidado intensivo, y en las últimas 36 horas han muerto más de 30 personas. O sea, ¿cómo aperturamos, cómo abrimos parte de la economía teniendo el pico más alto de la pandemia? O sea, no sé si me explico. Sí, bien. Sí. Lo que pasa es que muchas veces yo no soy un experto en la materia. Tenemos que tener cuidado con lo que es los controles que hay que tener para evitar que la pandemia crezca y el controlar la actividad económica. O sea, o el libre tránsito, para poner un caso. O sea, si yo ando en mi vehículo cruzando de un sitio a otro, no estoy contaminando a nadie. Claro. Ahora, si yo estoy en un bar con un negocio abierto, no importa qué hora el bar esté abierto, sí puedo estar contaminando gente. Entonces yo pienso que ahí hay un cierto nivel de sentido común que hay que aplicar. Y mira, la semana pasada los compañeros de salud de la Fuerza del Pueblo dijeron una cosa que a mí me parece correcta. O sea, que yo no sé por qué el gobierno no lo hace. Que convoca al Comité Nacional de Salud. O sea, que haga partícipe a todo el mundo. Claro. O sea, no hace ningún sentido, desde mi punto de vista, que usted comience a tomar decisiones solo. No, usted tiene un grupo de gente que tiene experiencia, que sabe, trabaja con el Comité Nacional de Salud. Y eso es lo primero. Y lo segundo, un solo vocero. Claro. Por ejemplo, cuando tú ves en Estados Unidos a la persona más importante, o sea, más importante, no, más conocida y posiblemente querida en Estados Unidos, se llama el doctor Fauci. El doctor Fauci es un señor, 80 años tiene Fauci. 80 años, sí. O sea, toda su vida ha estado ahí. Y todo lo que él le ha dicho se ha dado. Sí. O sea, este señor es una autoridad. Una autoridad. Entonces, se peleó con Trump varias veces. Así es. Bueno, sí. Porque o sea, era el científico que estaba hablando. Así es. Y en ese escenario, tú necesitas en República Dominicana un doctor Fauci.
Y así O sea, es. una gente que cuando hable la gente diga, espérate, quien está hablando no está sesgado por un elemento de carácter político, gubernamental, no, está hablando un científico. Yo creo que ahí también es una de las cosas que tenemos que poder lograr. Igual sucede en el área económica. Tú necesitas un doctor Fauci en el área económica. No todo el mundo puede estar hablando de la situación económica, porque las cosas son muy delicadas. Por ejemplo, ya entramos en un tema que va a venir pronto, que es el de la reforma fiscal. Y ya se está hablando. Entonces, en reforma fiscal no todo el mundo puede hablar. Porque posiblemente estén aplicando agendas distintas sobre la visión del gobierno. Y el gobierno tiene que tener una visión nada más, una agenda. Puede estar equivocado, a favor, no, pero esto es lo que nosotros creemos. Y todo el que está atrás, defender esa visión de gobierno. Porque si no, puede haber también mucha gente, no, que yo no estoy de acuerdo con él. Entonces, los resultados pueden ser difusos, diferentes y tal vez no los deseados. O sea, es como una especie de, en el sector económico, si no se puede decir, bueno, jefe del equipo económico, como un vocero autorizado en esa materia para que se tenga un solo discurso. Un solo discurso, sí, porque eso es lo que va a permitir, primero, que se pueda explicar y segundo, que pueda ser, digamos, vendible no sería la expresión, pero que podría ser, digamos, introducida con cierto nivel de coherencia a la sociedad dominicana. Ojalá y así se dé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recientemente, y de hecho se reunieron los funcionarios al más alto nivel, el ministro de Economía, participó el de Industria y Comercio, de Agricultura, de INESPRE, porque hay una situación que está pasando y un fenómeno raro. Uno no puede decir si ha vuelto aquí el fenómeno de la estanflación, del estancamiento de la economía con inflación. Pero la verdad es, y yo voy al supermercado, o sea, nadie me lo cuenta, es que los precios, sobre todo de los alimentos, de la canasta familiar, no sé, la canasta tan amplia que mide el Banco Central, pero lo que uno come en el día a día ha aumentado considerablemente. Ya lo que usted iba y compraba, que llenaba un carrito, ¿verdad? Para una 2 semanas, ya eso no da. El gobierno, pues, admitiendo, y lo atribuye a factores externos, tal como pues el incremento de las materias primas, ha pretendido contrarrestar eso a través de INESPRE y de los mecanismos de compra directa o algo así por el estilo. Bueno, el tema del fenómeno de la inflación bajo estas condiciones económicas, para que un poco me dé su apreciación, y si qué tan efectivo es ese anuncio que hizo el gobierno, no sé si vio la rueda de prensa Sí, en ese sentido. Mira, veamos cómo terminamos en el 20. En el 20, según informe del Banco Central, la inflación fue de cerca de 5.5%. Tú dices, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, depende. Pero el objetivo, el meta inflación, que así es que le llama, Sí, claro. inflación meta, que le llama el Banco Central, ellos le llaman una cosa que yo no sé por qué, pero ellos le ponen 4 más o menos 1. O sea, quiere decir entre 3 y 5. O sea, eso, bueno, pero la forma en que se plantea es 4 más o menos 1. Sí, así que decir, puede ser 1 de 3, entre 3 y 5. Pero ya 5.5 es mucho, porque todas las cifras calculadas por el Banco Central comienzan a modificarse, porque tú haces todos tus cálculos y tus análisis a partir de cuando máximo 5, cuando mínimo 3. Es decir, ya el Banco Central se comienza a notar que hay una inflación, un incremento de la inflación, por lo menos no deseada y no esperada. Y tal como tú señalas, obviamente la gente comienza a quejarse de ese tema. Los gobiernos tienen que tratar de hacer lo que puedan hacer. Si hacen una canasta familiar para los más pobres, qué bueno que sea así. O sea, ojalá y pueda llegar a esos sectores.
Eso no dura mucho en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, porque hay un problema de logística, quién lo lleva, cómo es, qué tipo de producto, cuánto se va a perder en la canasta, quién maneja qué. O sea, hay un problema de logística que no es tan claro. Uno hace, y claro, lo del año pasado, el año pasado también uno tiene que entenderlo, da por una realidad. El Banco Central se vio en la obligación de emitir dinero más de lo debido y más de lo razonable, y la inflación es eso. Hay más dinero en circulación que lo que había antes, y esa gente está buscando productos con el dinero que tenía. Y eso genera inflación. No tanto en los productos agrícolas, pero también hay una inflación importada. El hecho de que China todavía no, que por suerte China, digo por suerte en general, no esté en depresión, sino que mantenga un cierto nivel de crecimiento, incrementa los niveles de la demanda en China, fundamentalmente es lo que he oído de los productores agrícolas, de los insumos pecuarios. O sea, y eso genera un incremento de los costos de los productores pecuarios, y esto obviamente un incremento de los precios. Y posiblemente este año tal vez sea distinto. Uno hace voto de que la situación, de que no se obligue al Banco Central de nuevo a incrementar en los niveles de circulante que tuvo el año pasado, aun y cuando el Banco Central también tuvo una parte importante, que es bueno para el Banco Central, pero no sé si es tan bueno para la economía en general, que le ingresaron muchos dólares, sí, claro, como resultado de los préstamos. Así es. Y ese ingreso de dólares como resultado de los préstamos le permitió al Banco Central incrementar la reserva, pero al mismo tiempo incrementar el circulante. Sí. Y ese incremento del circulante produce el incremento de los precios. ¿Cómo no? Y nos quedamos ahí, casi se está terminando el tiempo, el endeudamiento. Yo entrevisté a la gente de CRES y ellos tienen unas estimaciones de deuda de un 70% del PIB y más del 31, casi 32 de los ingresos ordinarios que tiene el gobierno ya están siendo destinados solamente al pago de los intereses. Sí. Y tenemos que seguir cogiendo prestados si el gobierno no sigue recaudando. ¿Qué hacer? Mira, lo primero es que mis estimaciones son, las estimaciones que hemos estado haciendo, es que vamos a terminar con un nivel de deuda del 68%, incluyendo la deuda del sector público no financiero, que es la del gobierno, y el sector y el Banco Central, para decirlo de alguna forma. El sector público consolidado. Consolidado. Estamos hablando de un 68% más o menos. El gobierno acaba de tomar ahora, creo que 2.000 millones de dólares en emisión de bonos, que estaba contemplado dentro del presupuesto. Y si está contemplado en el presupuesto, la decisión es de política económica, cuándo tomarlo prestado. Y en este momento, por suerte, el hecho de que la economía en Estados Unidos haya incrementado el estímulo en dólares y por lo tanto el déficit norteamericano, el nivel de endeudamiento, pero la cantidad de dólares en la economía hace que la tasa de interés en Estados Unidos esté muy baja, que haya una expansión monetaria y haya gente buscando dónde invertir el dinero. Y eso hace que tal vez esto haya sido un buen momento para endeudarse. O sea, yo no voy a partir del supuesto de que todo endeudamiento es malo. Lo que sí me parece delicado es que el endeudamiento no se utilice para construcción o para obras infraestructurales. Porque ¿qué es lo que pasa con el endeudamiento? Por ejemplo, nosotros cualquiera, el que me está viendo, lo que no está viendo, sabe que no es lo mismo tomar 100,000 pesos para invertirlo en una casa que 100,000 pesos para bebérselo. Claro. O sea, o para comérselo. Porque después que se lo coma o se lo beba, ya en el mes debe los 100,000 pesos y no tiene nada. Así es. Pero si tú haces una inversión en obras infraestructurales, esto tiene un impacto en la economía, porque los préstamos, tú tienes que tomar prestado siempre y cuando el beneficio
de los préstamos permitan en el futuro repagarlo. Claro, su tasa interna de retorno. Sí, y además para que las generaciones futuras, tú dices, pero tú estás endeudando la generación futura, es verdad. Pero si tú construyes una carretera que te permite incrementar la actividad económica, esa generación futura también se va a beneficiar de la carretera. Por lo tanto, nuestra preocupación, y creo que la preocupación en la República Dominicana no puede estar necesariamente centrada ahora en el nivel de la deuda, sino en la recuperación económica. O sea, tenemos que recuperar la economía. Y la recuperación de la economía implica necesariamente que hay que invertir, que hay que hacer cosas, que hay que generar empleo. Y eso solo se puede hacer si tenemos dinero. Hay un elemento pendiente que ya estamos hablando, que es el de una reforma fiscal, pero es una decisión del gobierno cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Es prudente, es recomendable este año? Mira, yo no tengo en lo personal, inclusive ni siquiera como organización, una posición fanática sobre el tema, porque no sabemos. Cuando la gente habla de reforma fiscal, nadie sabe de lo que está hablando. O sea, si tú vas a hacer una reforma fiscal, recuérdate, porque podemos hablar cosas muy... La reforma fiscal nada más se hace para buscar recursos. Claro. O sea, lo otro de que si no sé cuánto, de que no, seamos claros. Usted va a hacer una reforma fiscal porque usted necesita recursos. Y los recursos usted los consigue o del ingreso, o del consumo, o del patrimonio de la gente. Usted tiene que decir de dónde lo va a conseguir y cómo. Si es del ingreso, ¿a quién va a gravar? Si es del consumo, ¿a quién va a gravar? Porque aquí, por ejemplo, la gente dice, no, porque aquí hay un gasto tributario muy elevado. Digo, sí, pero se le olvida que casi el 60% del gasto tributario es del ITEVI. Sí, así es. Entonces tú vas a tener que tomar la decisión, tú vas a grabar el ITEVI, tú vas a grabar la salud, vas a grabar la educación, vas a grabar el transporte, que ya tiene muchísimo, va a grabar la energía eléctrica. O sea, entonces ya comenzamos a estar hablando del detalle, o sea, y en el detalle es que está el problema. O sea, cuando yo oigo a la gente, hay que hacer una reforma, sí, pero dígame cómo, o sea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero olvidémonos de esos conceptos de que, bueno, que tiene que ser equitativo, sí, que tiene que ser progresivo, sí, pero dime cómo tú lo vas a lograr. Dicen que Satanás está en el detalle. En el detalle, así. Sí. Señor, muchísimas gracias. Gracias Se aprende mucho hablando con usted. Gracias. Cómo no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.